show de martes con Cristina Alexander, Hércules Gómez, José del Valle, quien la saluda, Pilar Pérez. Por un momento dudé, pensábamos que estábamos a mitad de semana, pero no. Estamos en martes y las cosas se siguen calentando en esta estufa, ya hay más contrataciones oficiales. Cris, ¿te ha gustado este mercado de verano? Porque ha estado intenso, sobre todo para los equipos de la Premier. Sí, a mí cualquier mercado de transferencia siempre me llama muchísimo la atención. Hay gente que no le gusta ni vender humo y que sí, que no, pero me encanta desde ya especular cómo se van a ver los equipos y sí, especialmente la Premier League me está gustando. Y vamos a hablar más adelante de los fichajes más caros, Eric, porque han abierto la cartera en serio. El United, mi equipo, pero ¿a qué ver? ¿Pero por qué lo dices con esa cara? ¡Qué emocionado estás Porque de te que iba a tu decir, equipo esté dice, fichando! no, me gustan los mercados de fichajes. Bueno, sí, haces buenas transferencias, me encanta, pero el United en los últimos años... Y mira que le están costando bastante caro en este mercado. Tú estás feliz, ¿no?, con los fichajes que has visto. El Madrid ha fichado de manera estratégica. Conste que yo no dije a quién, No, solo dije feliz. no, pero yo Pero el lado del juego Real de Madrid memoria. TV está de ese intuías. lado, está de Yo ese lado. juego de memoria. Está de ese lado. Además, Pilar no lo hace para descalificar como Hércules, por ejemplo. Pilar me lo hizo como un guiño. El Madrid ¿Estás fichó contento? de manera correcta. A ver, la temporada pasada decíamos la defensa, fichó laterales, un central y Mastantuono, que era una gran oferta en el mercado. Y lo que decía Chris, lo de la Premier, fantástico, pero hay una gran diferencia entre invertir y gastar. El United gasta y gasta y gasta. El City invierte. Esa es la gran diferencia entre los dos equipos de Manchester. Ya vamos a hablar de los equipos en la Premier, pero ya que José trajo a colación al Real Madrid, vamos a revisar los fichajes que ha tenido el Madrid y el Barcelona, como para también darnos un poco esa sensación de quién va a hacer mejor las cosas en la temporada. Los refuerzos del Barcelona hasta el momento se quedan con Joan García en la portería y Marcus Rashford, que oficialmente ya está en Barcelona, pasó las pruebas médicas, parece que este miércoles sería presentado. Y del lado del Real Madrid, Huijsen en la central, Carreras por la lateral, Mastantuono, que puede jugar medio campo y adelante, y Trent Alexander-Arnold, aunque hay quien dice, Hércules Gómez, que todavía les falta al Madrid para poder estar listos. ¿Quién tiene mejor plantilla para ti? ¿Plantilla? Sí. Bueno, es que eso es difícil. No solamente se habla de nombres, o sea, si hablamos de nombres va a ser Real Madrid, tiene más jugador de nombre, pero posiciones que le sirven a su técnico las tiene Hansi Flick, comprobadas las de Hansi Flick, y se ha reforzado con jugadores interesantes. O sea, le faltaba un portero de hoy y del futuro, Joan García, le faltaba otro atacante vertical, veloz, estilo Rafinha, ahí está Marcus Rashford. Sí es cierto que se reforzó bien Real Madrid, pero jugadores comprobados a ese nivel aún no lo sabemos. Pueden ser grandes apuestas a futuro. Trent Alexander es un hombre grande, sí lo es, pero no es un lateral que te va a defender. Es alguien que te va a aportar mucho a la ofensiva. Y los demás, hay que ver qué van a traer. O sea, son interesantes, pero ya plantilla, me quedo con la de Barcelona. Tú, Cris, ¿con quién te quedas? Porque sí es verdad que en nombre el Real Madrid tiene más figuras, mucho de la base del equipo de Hansi Flick viene de casa, de estos jovencitos, pero no por ello le quita valor a la plantilla. Definitivamente. Para mí, el Barcelona en este momento tiene mejor plantilla porque el Real Madrid, los fichajes que está haciendo eran fichajes que tenían que hacer desde antes de la temporada pasada y los están haciendo porque finalmente Florentino Pérez dijo, ay, bueno, es este hueco que nos falta, específicamente la de Dean Howson. Fue como un de que, ay, no, muy buen fichaje. Fue un, vaya, ya fichó también algo que le va a ayudar también en cuanto al proyecto también de Xabi Alonso, sentarse, ver realmente en dónde quedaron esos huecos. Carvajal también no hay que apresurar su regreso, la salida de Lucas Vázquez, como que el Madrid sigue moviendo sus piezas y el Barcelona, pues hasta con lo del arquero, ¿no? Pues no necesariamente necesitaba un arquero, yo entiendo que están viendo hacia el futuro, también lo de Marcus Rashford, también viendo un poco hacia el futuro. Pero no quisieron ir por Dumfries, por ejemplo. Bueno, también quisieron ir por Nico Williams y ya sabemos en qué terminó. Pero con Dumfries tenían la mano, llevaban la mano. Y solamente Barcelona podía ir por Dumfries, era la cláusula de Barcelona solamente y decidieron no. Seguramente el costo tenía algo que ver ahí, pero el Barcelona es un equipo No es que esté muy rebosante en las arcas el Barcelona. No, pero es un equipo que de forma inteligente en los últimos torneos ha hecho cosas buenas para estar en posición hoy en día de competir en la Liga. Ahora, Y en la Champions. es verdad que los nombres del Madrid tienen mucho más peso y sí se reforzó en áreas muy necesarias, pero ¿no llega para ser mejor plantilla que la del Barcelona? El Madrid tiene mejor plantilla que el Barcelona. Yo no tengo ninguna duda. Por eso hay que darle muchísimo crédito a Hansi Flick, porque con menos
hizo muchísimo. Aquí no estamos hablando cuál de los dos es mejor equipo, cuál de los dos funciona mejor, cuál de los dos colectivamente En es hombre mucho más por hombre. estético. Hombre En por hombre hombre. por hombre, plantilla Real Madrid. Usted hace un repaso, la jerarquía, la calidad individual. Lo que pasa es que Hansi Flick potenció a muchos De canteranos. los que quedan, de los nombres que quedan en la plantilla. No, de no, no. Madrid. Y los que ya tenía. No, de los nombres grandes. Ferran Torres, desde que llegó, que Sí. pagaron más de 50 millones de euros por él, había sido un fracaso. Pero estás hablando de los nombres grandes en el Real Madrid, de los grandes realmente. Valverde, Luka Modric. ya Bueno, se fue, arranque con Courtois, Thibaut Cris. Courtois, ayuda, o sea, Vini Kylian Junior, Mbappé. Mbappé. Bueno, Vini. Hoy Vini Jr. es más que Rafinha, es más que pero, Lamine. pero, a ver, Hoy Rodrigo es más Sí. que esos jugadores. yo le pregunto, en el Yo balance creo que general... si hablamos de jugadores Sí. de plantilla, tal vez Madrid tiene 3 que son al par y peleando para ser más y no más. Pero ¿Quién? usted pone... Valverde, Belling. Courtois. ¿Sabes qué? Bellingham te doy Bellingham. 4. Dejas saber- Te doy 4. Sí, Te pongo- Bellingham pero también. ¿sabes ¿Y qué? Mbappé? Pero sí, 4, te doy 4. Pero hasta con Bellingham estás dudando porque Bellingham, el primer torneo dices, caray, es goleador, es box to box, todos lados. El siguiente torneo regresó más a su realidad, que es un jugador más box to box. Pero eso no fue por él, ¿eh? Pero- Eso no, fue por Bellingham. Pero yo sí creo que es por él, porque él... No, El yo no creo. sistema importa. Exacto. Donde Sí, pero juegues porque, y qué porque, tienes que anotas, hacer porque, importa. anotas más de, porque Circunstancial. anotas más de 10 goles un torneo, no siempre dice que vas a ser ese jugador. No era su jugador. Ese en es el Dortmund. caso de Rafinha. Ahí me está describiendo a Rafinha. Es que la Ah, temporada de Rafinha fue perdón, extraordinaria. perdón. Y justamente, Sí, ¿cuál es la hay definición que de saber, extraordinaria? Hay que ver, no es hay lo que ver normal. lo de Rafinha. Exactamente, Perdóname, gracias, Pilar. Estás mal. No lo hizo con Barcelona en los primeros años. Lo hizo cuando estaba en Portugal, lo hizo cuando estaba en Leeds. O sea, En estaban Leeds. en la Premier Sí, League. con Marcelo Bielsa. La mejor con Marcelo liga Bielsa. del mundo. Pero con el La Barcelona mejor no lo liga había del- hecho. La temporada Hasta de que lo Rafinha... hace. Pero estás diciendo como que nunca lo ha No, hecho. Hércules. El sistema le benefició a Rafinha. Por Los supuesto, cambios por eso que hubo hacía también la y los distinción. jugadores alrededor, como Bueno, especialmente el la sistema Yamal. también de Ancelotti le perjudicó a Bellingham En su esta momento le última favorecía. temporada. No claro, sé si el sistema o los compañeros, pero sí. No, y el sistema El también, sistema. porque le dijo, bueno, te vas a sacrificar tú ¿Qué- en pro de que el ¿Qué- resto qué- no se qué era el sacrifique. Sin Toni sistema de Kroos, Ancelotti sin en Toni esos Kroos. 2 Toni años? Kroos, de En los acuerdo. El últimos- sistema de Ancelotti se la demos a Vinicius y a ver qué pasa. Por eso sea- yo le doy mucho crédito a Hansi Flick, pero Rafinha la temporada pasada se salió del molde. Cuando hablamos de plantilla tenemos que poner lo que han hecho los jugadores a lo largo de su carrera. Y Vini Eso Junior, fue con Rafinha. ya sé, pero usted se queda con el momento. En el balance general, o sea, en ningún momento en Brasil vendieron a Rafinha como el hombre que los iba a salvar. A Vini Junior, después de que le dio 2 Champions al Real Madrid. Nadie habla de Claro, Brasil. claro. A Brasil no tiene cabida en esta discusión porque no tiene nada que Bueno, ver. los Si dos hablamos son de Brasil, o sea, no. Carvajal fue considerado para el Balón de Oro. No, José. ¿No? No. Carvajal no fue considerado para el Balón de Oro. Sí. ¿Es en serio vamos a hacer Sí, esto? antes de lesionarse, sí. Sí, Sí, antes pero, de pero lesionarse, nunca, claro nunca que le iba a sí. ganar. Carvajal fue muy bueno, importante es en la muy Eurocopa con diferente. su Dije, fue selección. y fue considerado. muy importante Fue con el Real considerado, Madrid para ganar es una lista de Champions. 30 que están considerados, o sea, que ser No, serio. Carvajal estuvo en el top En la 10. lista No, corta. lo que ustedes Sí. quieran. Carvajal no. No es lo que eso es muy nosotros fácil. queramos, es lo que pasó. Exacto. Pero lo que pasa es, no es así. Antes de lesionar, pero sí fue así. Carvajal, lo que, Antes de no traes esa lesionarse, discusión. Está bien. No pasa nada. Pero no Carvajal. se enoje, Pero no, estaba tranquilo. ahí. Es que esto es una Está muy discusión sensible. inútil. Me estás diciendo No, no es una discusión. Carvajal está a la Estamos altura de diciendo los lo que se mejores de platicaba Barcelona. en ¿Cómo su estás diciendo? momento. Estamos, Es lo que me estamos dices. comparando los laterales. Es lo que me dices. Estamos comparando a Koundé con Carvajal. Es lo que me Sí, está a la dices. altura de Koundé. Sí, claro que sí, está a la altura Está de Koundé. jugando. No jugó el torneo pasado. Pero no Bueno, se quede pero con es- el momento, estamos hablando de la plantilla, no estamos hablando Pero del jugador. momento. Perdón, tú quedaste con el momento. Yo te dije que Rafinha tiene un trabajo en Portugal, un trabajo en la Premier League y tuvo 2 torneos donde no destacó en Barcelona y te quedas con eso. Eso fue tu error, no, No, el mío. no. Sí. ¿Quién ha sido más consistente, Rafinha o Vini Junior? En los últimos, ¿qué? 5 años, pues Vinicius. Gracias, Obviamente. Chris. No lo sé. Gracias, no lo Chris. sé. Vini Pero el tuvo 2 momento- Bueno, torneos Chris y buenos. yo lo sabemos, Vini usted no tuvo lo 2 sabe. torneos buenos. 2 torneos buenos. Soy aficionado de Vini. 2 torneos buenos. Cuando llegó al al Real Madrid, sus propios compañeros no lo querían en la cancha. No, lo querían echar la Lo querían primera echar. temporada de Vinicius. Ese video famoso con Benzema en el túnel con Mendy, no le pasa el balón a Hoy él. le juega en doy nuestra a contra. Hércules, Tuvo Rafinha 2 o Vini Junior. torneos. ¿Con quién se queda? Hoy en día, Hoy, sí, hoy. Rafinha. Se queda con Rafinha. Pero yo no me quedo con el momento. No, Tú te quedas con el momento. no, yo Sí. me quedo con Vini Por Rafinha, Junior. por el jugador, por lo que has visto en global, ¿es más que Vini Junior? ¿Lo que has visto en toda su carrera? En toda su carrera, Ujú. Estamos hablando no del momento, estamos hablando del El jugador. jugador. Vinicius contra Rafinha. ¿Te quedas con Rafinha? no lo sé, pero creo que no es la discusión.
No, es que acabas de decir que te quedaste en Rafinha, por eso. Hoy, pero te por siempre repregunté. no, por siempre no. repregunté. Yo Ah, creo bueno. en Vini. Yo pienso que es un talento generacional, pero si él no lo puede mostrar y Rafinha lo está mostrando, pues no soy ciego. Voy con el que está trabajando. Pero entonces sí tiene que ver el momento, Hércules, porque no eres ciego a lo que hemos visto de Pero- Vinicius en la pero- última temporada. Pero por eso te digo, él habla de que los 5 años de Vini, tuvo 2 años. 2 años, ¿cuáles 5 años? Y Rafinha tuvo 1. No, Rafinha A ver, viene de uno bueno en lo con tuvo Barcelona. previo al Barcelona con también. Años Y buenos por en la eso llegó al Premier League, Barcelona, años ¿por buenos qué? en Portugal. O sea, hay más recorrido. Y hoy en día, lo que nos está mostrando también Rafinha es que puede ser un líder. Es algo que no vemos de Vini. Aquí la clave está en Ahora. el entrenador. Cuando hablamos de plantilla, reitero, nombre por nombre, creo que el Real Madrid tiene más jerarquía, pero ¿cuál fue la gran virtud de Hansi Flick? Ferran Torres, que había fracasado en el Barcelona, viene de tener su mejor temporada con el Barça. Rafinha perfectamente puede estar peleando por el Balón de Oro y por Debes. ¿Por qué? No, va a estar por Hansi peleando. Flick. Frenkie de Jong, que muchos ya lo querían fuera del Fútbol Club Barcelona, tuvo una gran temporada. Cuando tuvo que echar mano de la cantera, Casado cumplió. Consolidó a Cubarsí, no lo debutó, lo hizo 100%. Xavi, pero lo consolidó en defensa. Valde, cuando estuvo saludable y en condiciones óptimas, rindió. Y así podemos seguir mencionando jugadores línea por línea que el entrenador potenció, a diferencia de Carlo Ancelotti. Por eso, cuando hablamos de plantilla, una cosa es el nombre, la jerarquía, la trayectoria, y después cuando hablamos de equipo. En el equipo no hay discusión, el Barcelona fue el mejor equipo. No y te por vayas mucho. tan lejos, José. El 11 titular de Barça hoy en día, el 11 titular de Real Madrid. Empecemos. Y vamos línea por línea. Listo. Yo creo que ¿Joan García o Courtois? Vamos Courtois. con los últimos clásicos, si Courtois. quieres. Ajá. Courtois. Courtois. Carvajal o Koundé. Koundé. Hoy en día, Carvajal no está. Hoy en día, ¿quién tiene el mejor? Es un Sí, argumento. Está regresando. Hoy en día Está regresando. no está. Lo que Y pasa no es que sabemos es cómo va a muy regresar. circunstancial. No sabemos Sí. por la edad. Ok. ¿Qué más? Por izquierda, Carreras o Valde. Pues Vale lo ha Valde. mostrado. Carrera estaba en Portugal. Me quedo con Pero Valde. cuando pero- Rafinha estaba en Portugal, ahí sí valía. Sí, El pero ahora que presente Carreras de lo hizo en Carreras, Portugal, no pero vale. el presente de Carreras es Hay tan una bueno gran que le diferencia. alcanza para llegar Me al quedo Real con Valde. Madrid. Valde. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Hausen o Cubarsí. Cubarsí. Bueno, ¿Quién en más? la Liga de Naciones, ¿Quién más? Cubarsí estuvo en la banca, Hausen fue el titular de ¿Quién más? España. No, ¿quién más? Rudiger. Me preguntas a mí. Rudiger o Íñigo Martínez. Rudiger. Ajá. Ok. Y ojo, Pedri. y ojo que ahí se dan. Pedri o Federico Valverde. Pedri. Wow. Frenkie de Jong o Jude Bellingham. Jude. Jude. ¿Quién? Son 4. Como tal cual, como te dije, que voy 4 de Real Madrid. Tal cual. A ver, más. Ajá. Kylian Mbappé o Robert Lewandowski. Kylian. Pero sabes que Ok. esos... 5. Sí, Vini Junior, ya van 5, ¿verdad? Dale, dale. Vini Junior o Rafinha. Rafinha. ¿Quién más? Bueno, nosotros pensamos ¿Quién que más? Vini Junior, ¿no? ¿Quién más? Pero regreso a ¿Qué lo más? que. Pero Lamine. O sea, la mitad Ponle. del equipo. Lamine, Digo, ponle. Pero cinco, así cinco, fue como, entonces. No, te pero estoy así- diciendo que va a haber pero más así fue del lado como de empezó la Barcelona. plática, así fue como empezó la plática. Incluso el técnico. Pero así fue como empezó la Tal plática. cual. Fue lo que le dije a José. Nombres así, wow, toda la plantilla, jerarquía del Real Madrid, pues te caben en una mano. Cuando antes eran La columna los 11 vertebral. que estaban. Es la columna vertebral, que es lo más exactamente. importante, ¿no? Que el jugador más importante de la liga lo tiene el Barcelona, es Lamine Yamal. Ahí sí está un poco difícil argumentar. Lamine Yamal se cuece aparte. Está. Hablando del Real Madrid, hay que hablar también del último torneo que jugaron, que fue el Mundial de Clubes, en donde rompieron récord, por lo menos en promedio de asistencia. Sus partidos fueron a los que más aficionados llegó. Fue el que más en dinero también recaudó, según los últimos informes que se han dado. Y por ende, ahora resulta que habían propuesto a la FIFA que el Mundial de Clubes sea no cada 4, sino cada 2 años. Evidentemente, conviene, ¿no? Por el éxito comercial. ¿Te gustaría, Cris, verlo cada 2 años? No. No, creo que en este programa hemos hablado mucho de nuestros sentimientos con respecto al Mundial de Clubes, pero sentimientos aparte, cada 4 años. A ver, también ¿cuál es tu difícil. sentimiento? Porque no lo tengo No me claro. gusta. No, a mí no Ah, me tú gusta eres el de los que Mundial no. de Clubes. Ay, no, Cris. Sí. No te gustan los cachorros, los arcoíris, no te gusta tener día libre. Cálmate, ay, cálmate, tampoco, no. Fue muy emocionante. Pero para mí fue antes, ¿eh? Esta fue mi opinión antes y sigue siendo mi opinión. El calendario está demasiado saturado. Ah, ¿Quieres agregar un eso torneo sí. más? Espera. Sí, tienes razón. Dale. Pero estoy viendo el Pero lado. eso es otra, Pero eso no otra le quita discusión. la emoción al Otra torneo. discusión. Porque es otra discusión. Sí, porque si no existe, porque estoy contigo. Porque se me hace un preguntas? torneo. Espérate, si no existe Bueno, es que Liga empecé Naciones, yo no, ya- me preguntaste ya. por qué. Ok, Si a no ver. existe Liga Naciones o Nations League, si no existe las Supercopas, si no existen todos estos torneos, todos estos juegos que nos quieren meter en el calendario, Leagues Cup, Campeones Cup, en todos lados, todos lados. ¿No crees que cada 2 años algo así como lo que vimos
¿Sería muy bueno para el fútbol? Sin todos esos torneos que me acabas de mencionar, sí. Ok, Porque entonces no es tema del pero- Mundial de Clubes. Sí, pero fue demasiado evidente que esto era para generar dinero. Es otra vez otra forma de generar dinero a lo, ya saben qué, de la FIFA. Y fue un torneo que en cuanto también a la clasificación, y lo hemos platicado también bastante en Fútbol Américas, lo que fue el partido entre el LAFC y el América, lo que fue la situación Eso de sí, León. eso estuvo bastante truculento. O sea, pero a ver, ojo, hay muchas cosas que mejorar, eso 100%, Claro. y las hablamos durante todo el torneo. Pero es una realidad que aunque se hizo para generar dinero, fue un gran producto. Pregúntale al Así Bayern. es. Pregúntale Yo- al Bayern si le gustó el Mundial de Clubes. ¿Le encantó? ¿Me encantó? Vincent Company Bueno, dijo que si le el encantó. Madrid está Con los- pidiendo Harry que sea Kane. cada Con los años. lesionados también que Harry tuvo. Kane dijo que El le Madrid, encantó. uno de los equipos que más lesionados tuvo durante la temporada, está pidiendo que sea cada 2 años. Yo era escéptico como Chris. Cuando surge la idea del Mundial de Clubes, yo tenía muchísimas dudas. El calendario, la temperatura, la seriedad que le iban a dar los equipos europeos. Todas esas dudas para mí quedaron disipadas. Me encantó el Mundial de Clubes y puede ser mejor todavía, porque no estuvo el Barcelona, no estuvo el Liverpool, no estuvo el Napoli, no estuvo el América de México. Puede haber, no sé, El un León, Peñarol, el León. Nacional, equipos con mucha tradición. Me encantó cómo compitieron los equipos brasileños. Rayados, me encantó cómo compitió Rayados. Todos los equipos europeos vinieron a ganar. Los que se fueron eliminados de manera prematura fue porque simple y sencillamente fracasaron, no porque no le hayan dado seriedad al torneo. Me encantó el nivel futbolístico que vi. Lo del Paris Saint-Germain fue fantástico hasta la final. El Chelsea nos demuestra que en un torneo corto hay posibilidades de sorpresas como la del Al Hilal eliminando al Manchester City. Claro. Hay manera de mejorarlo. Por ejemplo, no hay que democratizar tanto el fútbol. Hay equipos que no tienen absolutamente nada que ver. Entiendo que todo el mundo quiere incluir equipos de Oceanía, el Auckland City, pero yo honestamente como aficionado al fútbol, yo prefiero ver al Barcelona. Prefiero ver Puede al haber Liverpool, más filtros. prefiero ver al América. Que califique Barcelona. No, pero a ver, Que en ese califique caso, entonces, América. digo, también se está planeando o se ha puesto sobre la mesa la idea de que sea en lugar de 32, que sean 48 equipos. Va a pasar Como la seguramente. próxima Copa del Mundo. Y está bien que queremos ver a todos esos equipos grandes, pero entonces, ¿que solo jueguen los europeos o qué? Si lo que le dio sabor a este Mundial de Clubes fue justamente poder ver a los brasileños, Sí, a de los acuerdo. argentinos, a los árabes, que dieron un No, muy los buen egiptos. papel. La algunos historia él. de Auckland City y Entonces, el único gol que tuvo Auckland frente City, a Boca. Claro. No quite a los brasileños y a los argentinos, pero quíteme al Auckland City, quíteme al Pero- Mamelodi Ojo, Sundowns. ojo, que califiquen bien los argentinos. Claro. Auckland City calificó bien. Yo no tengo problema en su estado actual como es, sin problema. Y es muy válido lo que dices, el calendario saturado, etcétera. Es muy válido lo que dices, tema de las canchas, del calor. El calor. Eso no es problema del torneo, eso es un problema de Norteamérica, el estadio. Totalmente. El pasto sobre el pasto artificial, el calor, La lluvia, las tormentas, las sí, lluvias. exacto. Eso es tema de Norteamérica, no es tema del torneo, porque ese torneo puede estar en otro lado. El tema del calendario es muy válido, pero eso no es tema del Mundial de Clubes. Es que hay que limpiar lo demás y sí, debe haber un lugar donde el Auckland City, los Boca, los Monterrey, los equipos de todo el mundo tengan Claro. dónde disputar. Porque si dices solamente los europeos, pues ¿para qué tenemos un mundial? No si solamente euros los sirven? europeos. Si los, Yo le doy los euros sirven para eso, ¿para qué tenemos Auckland un mundial? City, un equipo Pero tú quieres semiprofesional. una Superliga versión Mundial de Clubes, entonces. Sí, es lo claro. Que dices. ¿Sabe por qué, Chris? ¿Cuáles fueron los partidos más atractivos? Cuando vimos a los equipos brasileños Perdóname, compitiendo contra los equipos europeos. Inter Miami No, compitiendo con Messi fue muy atractivo, de lo más atractivo. Sí, no, le quitaría un poco de lo que vimos en esencia en este Mundial de Clubes. Pero acaba de decir algo muy importante Hércules Gómez, Cris, que es un tema de Norteamérica. Bueno, ahora ya se está postulando Qatar para ser la sede en el 2029. También lo está haciendo España, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Arabia. Pero puntualmente Qatar. ¿Se te haría una buena opción que se viva allá? No, porque estaríamos afrontándonos con el mismo problema que tuvo con el Mundial, ¿no? Que hay demasiado calor en verano, se tendría que jugar en noviembre y se tendría que, de por sí se Otra vez ajusta el para tener el calendario. Mundial de Clubes y sabemos que ahora están estas reglas también de los descansos entre partidos, de los descansos entre torneos también para los futbolistas. Entonces, en un principio yo solo veo el tema del calendario que tendrían que empujarlo si es que hacen lo mismo que el Mundial, sería en noviembre. Entonces. Claro. Pili, estábamos en Qatar y yo fui muy apuesto al Mundial en noviembre y en un lugar como Qatar, pero algo como aficionado que yo pensé que era increíble fue que en un día puedes ir a 3, 4 partidos tres distintos. partidos, sí. Los O sea, estadios son muy cerca.
muy cerca, todo cerrado, o sea, no era el tema del calor porque estás en un estadio techado, o sea, yo entiendo. Tenía aire acondicionado. Lo único es que no vamos a ver lo que vimos en las playas de Miami con Boca, lo que vimos. Se promediaron alrededor de 40,000 aficionados Es que- por juego. Por algo, el Mundial del 94 Que sigue eso te siendo lo da el mundial Estados más Unidos. exitoso en la historia de FIFA. Por algo. Y por algo creo que el 26, Mundial 2026, va a ser el más exitoso en la historia de FIFA. Yo creo que es una gran plaza, pero el fútbol es de todos. No podemos elegir quién sí y quién no. En cuanto a aficionados, Qatar, siendo una Copa del Mundo, se llenaron los estadios, evidentemente. Para un Mundial de Clubes, ¿crees que veríamos la misma afluencia que vimos en Estados Unidos? No, para mí el Mundial de Clubes nada más tiene sentido aquí en este país, en Estados Unidos. Entiendo que mucha gente quiera rotar las sedes como se hace en las Copas del Mundo, pero Estados Unidos lo tiene todo, una infraestructura fantástica. Sí, hay que mejorar, ¿no? Claro, sobre todo para la Copa del Mundo que viene. Sí, el césped En que su lo mayoría mencionaron es en Hércules este y Cris, aprovechar más los estadios techados para evitar las tormentas eléctricas y que no haya tantas interrupciones Demoras, claro. en los partidos. 40,000 personas por partido, decía usted. En promedio. Eso en un Mundial de Clubes en Qatar, Pili, imposible. Imposible. Me toca jugar el de Dubái, Abu Dhabi, perdón, y había como 3,000 personas en nuestro partido. Sí, totalmente. No es tan accesible llegar de diferentes países como lo es los Estados Unidos. Bueno.